Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a seguir entonces, nos quedamos en lo que era derivada por definición. Ya hablábamos que la derivada era la misma tasa de cambio que habíamos visto, vimos que nos representaba variación y siempre que hablemos de variación en alguna función vamos a hablar del concepto de derivada. Todas esas definiciones las tienen que tener en su cuaderno aparte para estarlas manejando al momento de que le aparezca un problema aplicado. Bien, luego nos dice aquí que calcule las derivadas, estoy en la pizarra, ¿verdad? Calcule las derivadas de las siguientes funciones con respecto a la variable independiente según el caso. Yo tomé el ejercicio 2 para iniciar. La cuadrática, ya hicimos un ejemplo de cuadrática, que es el que realizamos la sesión anterior. Y aquí nos dan esa función lineal. Entonces nos dicen que aquí la variable independiente es X y la variable dependiente es Y. Es Y. Muy bien. Entonces nos están pidiendo que encontremos la derivada de esa función por definición. O sea, ¿recuerdan cómo se calculaba? Ayer lo vimos, era el límite. O sea, la derivada de la función Y con respecto a la variable independiente X iba a ser igual al límite de delta de Y sobre delta de X conforme delta de X tiende a 0. Eso fue lo que vimos el día de ayer. Y nos sirvió para encontrar la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado. Bien, entonces, vamos a encontrar la derivada de esta función. Recuerden los pasos. Primero, voy a ir haciéndolo con colores distintos. Vamos a ver, con rojo. Primero, saber quién es f de x. Bueno, yo ya conozco f de x, aquí me lo están dando. Es igual a 2 menos 5x. Luego, ¿qué había que encontrar? ¿Alguien recuerda? Voy a hacerlo con otro color. Luego había que encontrar f de x. Perdón, no cambié color ahí. Está. Luego habría que encontrar f de x más delta x. ¿Y qué era eso? Bueno, evaluar en la función f, x más delta, aquí faltó delta x, perdón, aquí vamos a borrar esto. X más delta x, así, ¿eh? Y eso es igual a 2 menos 5 por, ¿quién es x ahora? Bueno, es x más delta x más delta x. Y eso es igual a 2 menos 5x más, menos 5 delta de x. 5 menos 5 delta de x. Ya tengo f de x más delta de x, ya tengo f de x. Luego dice que hay que encontrar delta de y, que sería f de x más delta x menos f de x. Así. Ah, pero dijimos que íbamos a cambiar color. Cambiemos ese color. Busquemos ahora el azul. Permítanme, vamos a meter estos soportes. Ahora encontremos entonces f de x más delta x menos f de x. ¿Eh? Los mismos pasos de ayer. Entonces escribo primero quién es f de x más delta x. F de x más delta x es todo este resultado. ¿eh? 2 menos 5x menos 5x menos 5 delta x. Y a eso le vamos a restar f de x, que sería 2 menos 5x. Así. 5x. Revisen. Y hacemos esa resta. Hagamos esa resta. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría, haciendo la resta, 2 menos 5x menos 5 delta x menos 2, menos por menos da más 5x. ¿Miran algo que se pueda sumar o restar allí? 5x, La X. 5x y 2. 2 se va. Miren. Por lo tanto, ¿qué nos termina quedando? Simplemente nos termina quedando menos 5 delta x. Solo eso nos queda, ¿eh? ¿Cierto?
Y Sí. ahora representamos el límite o la definición de derivada. Límite de delta de y sobre delta x conforme delta x tiende a 0. Entonces eso va a ser igual. La derivada de la función y con respecto a x va a ser igual a el límite. ¿Quién es delta de y? Este resultado, miren, que es f de x más delta de x menos f de x. De menos 5 delta x. Eso dividido entre, ¿cuánto? Delta x, miren, por definición, ¿eh? Dividido entre delta x, cuando delta de x tiende a 0. Y antes de evaluar el límite, se puede operar algo allí. ¿Qué cancelamos? Aquí es cancelar. El delta de x. Delta de x se cancela, está multiplicando, por lo tanto, solo me termina quedando aquí el límite de menos 5 cuando delta de x tiende a 0. Evalúen ese límite, ¿cuál es el resultado? Evalúen el límite. Límite de una constante, lo vimos, fue el primero que vimos. Negativo. A, El mismo número. el mismo número, negativo 5, así es, negativo 5. Esa es la respuesta. Por lo tanto, entonces, nos pedían la derivada de la función f. Entonces, la derivada de f, recuerdan en la notación, ¿verdad? Con respecto a la variable independiente x, es igual a ¿cuánto? A menos 5. Es esa función constante, ¿eh? Ahí está, ese es el resultado. Preguntas, y ya calculamos la derivada de la función f. ¿Preguntas, jóvenes? Entonces ya hicimos una función cuadrática, una polinómica, ahora vayámonos a una racional. ¿No hay preguntas? ¿Qué estamos haciendo? Calculando la derivada de la función f. Ahí nos da el inciso 2, cuál es la función, y el resultado está abajo, el resultado final. La derivada de la función f con respecto a x es igual a menos 5. O también, recuerden la notación, también pueden escribir f' de x igual a menos 5. También pueden escribir la derivada con respecto a x de la función f, también es igual a menos 5. Cualquier notación que utilicen está bien. Siempre y cuando lo escriban, ¿verdad? Tiene que ir la simbología esa. ¿No hay preguntas? Avancemos entonces. Voy borrando eso. No sé si lo van a tomar captura de pantalla al ejercicio. Voy borrando la pizarra. Entonces quitemos ese ejercicio y busquemos el otro. Vamos a hacer ahora el 10. Sí, el 10. Vamos a hacer. Ahí está. Miren el ejercicio 10. Analícenlo cómo lo harían ustedes. ¿Cómo empezarían? Vamos. ¿Qué harían? Bien, ayúdenme ustedes. Ya sería el tercer ejercicio. Ayúdenme ustedes con este. ¿Qué escribo primero? Ajá. Vamos a calcular la derivada de esa función f de x igual a 1 entre x. ¿Qué escribo primero entonces?
Primero sacaríamos la f de x. F de X, ahí está, F de X igual a 1 entre X, ya está. Luego, Y sacaríamos f de x más derivada de x. delta de X, delta, esta letra Perdón, griega se delta. llama delta, muy bien. Entonces evaluamos y quedaría 1 sobre X más delta de X, o delta sub X, como quieran, delta X. Ahí está. Ahí está. Luego, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Límite. Todavía no, todavía aún no. ¿Qué sigue? Función de x más delta de x menos f de x. Eso sigue. F de X más delta X. F de X más delta X menos F de X. ¿Eh? Y voy a plantear, ¿quién es F de X más delta de X? Eso es 1 sobre X más delta de X. Menos, hay que restar F de X. ¿Y quién es F de X? 1 sobre X. Hagamos esa resta, ¿cuánto nos daría? Al hacer esa resta, ¿cuánto nos daría? ¿Cómo nos quedaría? Aquí, esto no va a servir. ¿Cuánto nos quedaría esa línea recta? Esa resta. ¿Cuánto nos queda esta resta? 1 por X, X, menos. X más delta de X por 1, X más delta de X. Así. Y todo por sobre X se multiplican los denominadores, X más delta X. Resumiendo esto, ¿cuánto nos queda? X menos delta de X, ¿cuánto nos quedaría allí? ¿Cuánto nos queda? Delta de x. Pero está Se olvidando puede cancelar, ¿verdad? Con ¿Quién? X, con delta X. No, no, porque acá hay una resta. Eso sucede cuando tenemos un producto. Esto nos Sí. quedaría, lo voy a hacer todo abajo. X menos delta X. Así quedaría el numerador, ¿ve? Y en el denominador quedaría X al cuadrado más X por delta X, propiedad distributiva. Aquí vamos a sumar. ¿Quién se elimina? X menos X, ¿cuánto es? X. X Cero. menos X, 0. Esto se va. Por lo tanto, ¿qué nos queda en el numerador? Nos queda negativo delta de X sobre X al cuadrado más X por delta X. Miren, ese resultado es F de X más delta de X menos F de X. Ahora sí viene el límite. Entonces, el límite de F de X menos F de X más delta de X menos F de X, que sería entonces eso, sería menos delta X sobre X al cuadrado más X delta X. Y eso, ¿entre qué se divide? Entre delta de X por la definición, ¿verdad? Este delta de X es de la definición. Y eso cuando delta X tiende a ¿cuánto? A 0. Y arriba quedó esto ahí. Vamos a borrarlo. Entonces quedaría acá límite cuando delta X tiende a 0. Cuando delta X tiende a 0. Ahora sí. Este es el numerador y este es el denominador. Hagan esa división antes de proceder. ¿Cómo sería? Límite. O sea, recuérdense que delta de X tiene como denominador ¿a quién? Al 1. Toda expresión tiene como denominador al 1. Entonces, hagan esa división y nos terminaría quedando ¿cuánto? Vamos a ver que haría menos delta X sobre delta X por X al cuadrado más X delta X. Así. Cuando delta X tiende a 0, allí ya hice la división. ¿Qué pueden cancelar allí? ¿Qué vamos a cancelar? Delta. Delta de X se va, se cancela. Propiedad cancelativa. Y seguimos. Por lo tanto, nos quedaría límite de
negativo 1, que queda en el numerador, sobre x al cuadrado más x por delta x, cuando delta x tiende a 0. A 0. Evalúen ese límite. Evalúen ese límite. ¿Cuánto queda? -1. Menos 1 sobre ¿cuánto? X al cuadrado más X, delta No, X. no, porque delta de X se va a hacer ¿cuánto? ¿Hacia dónde tiende delta de X? A A 0. 0. Y si esto se hace 0, ¿cuánto me termina quedando en el denominador? No, X al cuadrado. solamente quedaría X al cuadrado, correcto. Entonces, esa es la respuesta, ¿ves? Entonces, la derivada de la función f con respecto a la variable independiente x es igual a menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Cuál es la función? 1 sobre x. ¿Cuál es la derivada de esa función? Menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Alguna pregunta? Isaac, ve tu mamá. Bien, bien, disculpen chicos. Pregunta con lo que hicimos, jóvenes. Pregunta. Claro. No hay pregunta. Perfecto. ¿Qué estamos haciendo? Pregunta para todos. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Como ustedes no tienen pregunta, voy a preguntar yo. Vamos a ver. Anderson Gutiérrez. Anderson. ¿Qué Disculpe, estamos haciendo? mire que- Alguien va a Hola. participar. ¿Cómo? hola. Ajá. Katia, ¿Cree diga. que puede volver a, no sé si me escucha bien, Sí, Katia. cree que puede volver a repetir el ejercicio que la verdad no entendí mucho? No, repetirlo todo no puedo, Katia. Ujú. Dígame en qué parte no entendió y ahí vamos a abordar. No sé, desde la tercera parte donde comenzó a desarrollarlo. Bien. Vamos a empezar. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Alguien que me diga qué es lo que estamos haciendo. Buscando la derivada de una función. Correcto, Bernardo. No le aparece el nombre ahí. Hay que arreglar eso. Sí, soy Bernardo. Arregle eso. Nombre y apellido. Permítame, permítame. Bien, como dijo la compañera, estamos calculando la derivada. Eso es lo que estamos haciendo, calculando la derivada de una función. A ustedes les van a dar una función y ustedes van a encontrar la derivada.
La definición, todos la vimos el día de ayer, que era la derivada de una función f con respecto a la variable independiente x es ser igual al límite ¿de quién? De delta y sobre delta x cuando delta de x tiende a 0. ¿Quién es delta y? Delta y es esto que está aquí, miren. Esto es delta y, miren. F de x más delta de x menos f de x. Busquen las capturas de pantalla y van a ver que esto ya lo vimos. Delta de x es la variación en x, simplemente le hacemos la sustitución acá, ¿ve? En el penúltimo paso, aquí está delta de x, ¿ve? Este delta de x es este que aparece acá, ¿eh? No sé si lo miran allí. Ahora, necesitamos encontrar ese delta de y. Necesitamos encontrarlo. ¿Cómo lo hacemos entonces? Empezamos paso a paso. Primero, saber quién es f de x, es lo primero que hicimos. Luego me dijeron f de x más delta de x, lo hicimos. Y luego hacemos la resta. De f de x más delta de x le restamos f de x, que es esto que está aquí, miren. F de x más delta de x menos f de x. Hacen la resta y acá está el resultado. A ese resultado le vamos a encontrar el límite, pero dividiéndolo entre delta de x. Dividiéndolo entre delta de x. Ya luego que tiene la división entre delta de x, cancelamos el delta de x y evaluamos el límite. Y esto es lo que nos terminó quedando, miren, esta expresión, menos 1 sobre x al cuadrado. Esa es la derivada de la función f con respecto a x. Menos 1 sobre x al cuadrado. Esa es la forma general de explicarlo, pero volverlo a hacer todo, no. Eso es algebraico. Preguntas puntuales donde alguien no comprenda qué es lo que está sucediendo. Chicos. Pero aquí ni nos estamos viendo. Pregunten puntual. Si no saben de dónde es alguna letra o por qué se canceló, pregunten para que se aclaren esas dudas. Bien, tómenle captura de pantalla. Esta es la definición de derivada. Estamos derivando funciones. Vamos entonces a hacer otro ejercicio. Vamos a ver aquí. Permítanme borrar esto. Voy borrando. Vamos a ver. El ejercicio 15 tiene una nueva instrucción. Quiero que todos, por favor, quiero que todos, miren, hay que quitar esta instrucción ya. Quiero que todos miren este ejercicio. Nos dice el ejercicio 15. Calcule la derivada de y con respecto a x. Ojo cómo se lee esto, ¿eh? Calcule d de y sobre d de x si el inciso A, porque hay dos incisos creo ahí en el libro. Si la función y es igual a 3 menos 2x al cuadrado. Tómense, son las 7:27. A las 7:30 yo vuelvo a iniciar. Yo lo voy a hacer, pero quiero que lo tomen en serio. Tomen el ejercicio, tomen una hoja de papel y un lápiz, intenten hacerlo. ¿Cómo harían? Por favor, todos haciéndolo. Los 42 estudiantes que están aquí conectados, todos intenten hacerlo. Entonces nos están pidiendo la derivada de esa función con respecto a x. Tomemos esos 3 minutos. 7:28, 7:31.
Muy bien, hagámoslo entonces. Vamos a hacerlo. Bien, ¿quién es f de x? F de x es 3 menos 2x al cuadrado. Luego, ¿quién es f de x más delta x? Es la función evaluada en esto que está aquí, ¿ve? Sería 3 menos 2 y en vez de x voy a escribir x más delta x elevado al cuadrado. Tengo que ordenar esto. ¿Cómo me quedaría? Permítame. Eso sería igual entonces a 3 menos 2 por, desarrollemos este binomio al cuadrado, x más delta de x al cuadrado sería el primero al cuadrado, que es x, más el primer, dos veces el primero, que es x, por el segundo, que es delta x, más el segundo al cuadrado, que sería delta x al cuadrado. Luego desarrollamos ese producto, que sería 3 menos, quedaría 2x al cuadrado, menos 4x delta x, miren, 2 por 2, 4, más por más, menos, aquí está menos 4x delta x, menos 2 delta x al cuadrado. Toda esa expresión es f de x más delta x. Ahora vamos a la resta, f de x más delta x, menos f de x. Abrimos un paréntesis y escribimos todo lo que es f de x más delta de x. ¿Quién es f de x más delta de x? Es todo esto, ¿eh? Estos cuatro términos. Cierro el paréntesis, luego sigue signo menos, menos, y luego escribo f de x. ¿Y quién es f de x? Aquí está. Ahí está. Hagamos esa resta. Voy a hacerlo ya. Voy a seguir ahí horizontal. Hagamos esa resta. Miren, miren qué va a suceder acá. Ayúdenme para abreviar espacio. Este 3, este signo menos está afectando estos dos términos. Este 3 va a pasar a ser negativo y este va a pasar a ser más 2x al cuadrado. Al sumarlo con esta expresión, ¿cómo quedaría entonces? ¿Quién se cancela? Cancelamos 3 y cancelamos más 2x al cuadrado. 3 y el más 2x al cuadrado acá mismo. O sea que nos termina quedando menos 4x delta x, y nos termina quedando también menos 2 delta x al cuadrado. Menos 2 delta x al cuadrado. Miren, eso nos quedó. A eso es lo que le conocemos como delta de y, que es esta expresión. ¿Ve? Entonces ya podemos plantear límite. Límite de delta de y, que sería menos 4x delta x menos 2 delta x al cuadrado. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Delta. Sobre delta de x. Cuando delta de x tiende a 0. Antes de evaluar, factorizamos y simplificamos. Límite entonces. ¿Quién es el factor común en el numerador? ¿Quién es el factor común? Delta x. Miren, extraigo el factor común y queda menos 4x menos 2 delta x sobre delta x. Cuando delta x tiende a 0. Ustedes pueden ver ahí que se cancela. ¿Qué voy a cancelar? Delta x, miren. Se cancela delta x y termina quedando límite de menos 4x menos 2 delta x cuando delta x tiende a 0. Evalúen ese límite y me dicen cuánto nos queda. Menos 4x. Así es, muy bien. Menos 4x nos queda. Ya tenemos entonces que la derivada de la función y con respecto a x es igual a menos 4x. ¿Bien? Ahí está la derivada de la función y. Revísenlo y si hay pregunta en algún paso me avisan.
Sí, le escucho. Siempre, siempre. Es la definición, así la da. Correcto. Siempre es delta X va a tender a ser. Que es de menos Entonces, que nos 4x, está ¿de dando dónde el salió? cambio. ¿Cómo? Es de menos 4x, ¿de dónde salió? Disculpe, ahí me perdí. De aquí, de evaluar el límite. El límite de menos 4x menos 2x delta de x, cuando delta de x tiende a 0. Bueno, evalúen el límite. Delta de x, ¿quién es? 0, tiende a 0. Entonces sustituyan, en vez de delta de x aquí por 0, 2 por 0 queda 0. Menos 0, pues ya saben, no quitar nada, quitan eso. Y solo nos termina quedando menos 4x. Eso que nos queda está aquí, ¿ve? Ok. Lick, ¿verdad que para este ejercicio también se puede utilizar el método de diferenciación? ¿Cómo método de diferenciación? Esta es la derivada, esto es de diferenciación. Ahora, esto se conoce, les decía, derivada por definición. Esa es la definición formal de derivada. Lo que vamos a ver más adelante son teoremas de derivada. ¿Qué son los teoremas? Formas algebraicas más fáciles para encontrarla. O sea, para todo ese camino. Solo Esta este es el único método más fácil de No, ya resolver. vamos a ver el otro. Todavía no hemos avanzado más. Ya vamos a llegar. Sí. Lick, Ujú. nosotros al principio calculábamos el límite teniendo la recta, ¿verdad? ¿Viste? Entonces, como en el límite teniendo la recta, Ajá. entonces como yo tengo la duda aquí, como aquí ya no tenemos la recta, es donde vamos a utilizar las fórmulas que nos dio en el promedio. Es que miren, el concepto de derivada es una variación. Es una variación que hay de la función del taller con respecto a X. Pero el cambio instantáneo en el punto que ustedes quieran o soliciten, cuando yo les decía encontrar la pendiente de la recta tangente, entonces el cambio instantáneo, entonces por eso aplican el límite. El límite cuando ese delta de X se vaya haciendo cada más pequeño, cada vez más pequeño. ¿Se acuerdan cuando les decía en el dibujo que delta de X iba haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño? Entonces delta de X tendía a 0. Ese cambio instantáneo es al que se le conoce como derivada. Incluso en el texto, voy a irme al texto antes de avanzar un poquito más en esto. Tómenle captura a esto. Esto es el concepto de derivada. ¿Ve? ¿Qué es esto? Esto es la derivada de la función f con respecto a x. También conocido como y', que es lo mismo. Voy a quitar esto. No sé si hay otra pregunta al respecto de esto, de lo que hicimos. Para pasar al texto. No hay preguntas aquí. ¿De dónde salió algún valor? ¿Todos los valores los manejan? ¿Ah? No, Lick. Yo en el primer paso, de donde Aquí. nos menos 2 delta de x al cuadrado. Este. No, el último. Este. Sí. Aquí ve, este menos 2, por eso todo esto está en paréntesis, lo voy a remarcar más. Todo esto está en paréntesis, mire. Aquí ve, mire, paréntesis aquí y paréntesis aquí. Ese menos 2 está multiplicando a este término y a este término. Menos 2 por x al cuadrado, menos 2x al cuadrado. Menos 2 por 2, x delta de x, menos 2 por 2 es menos 4. Es este menos 4 que está aquí, mire. X delta de x. Y menos 2 por delta de x al cuadrado, aquí está, mire, menos 2 delta de x al cuadrado. No sé si a eso se refiere. Sí, gracias, Lick. Bueno. ¿Otra pregunta? Lick, entonces por el 3 no se va a multiplicar, solo por el 2. No. No, el 3 no, porque acá hay una resta, mire. 3 menos esto. Ok. El 3 simplemente lo voy copiando, mire.
Bien, ahora hagamos un ejercicio aplicado, pero antes quería explicar, voy borrando esto entonces, si no hay más preguntas. Voy borrando. Vamos a ver, quitamos esto. ¿Y el libro dónde está? Aquí. Ese ejercicio 15 fue el que hicimos ahorita. De ahí los demás son similares, miren. Derivada, 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 y son funciones similares. Cuadrática, cuadrática, y decimos cuadrática. Racional, hicimos una racional. Son similares todos los ejercicios. Les decía que aquí en el ejercicio que les dije que le tomaran lectura, ahí está explicado algo de ello. Miren este ejercicio 1, estoy en el texto, ¿verdad? Aquí en el texto, si ustedes miran, habla de crecimiento de una población. Cuando ustedes hablan de crecimiento, están hablando de una variación que hay. Entonces, aquí necesitan la tasa de crecimiento, pero para saber en cualquier punto X la tasa de crecimiento, o sea, la variación en el crecimiento, necesitan una tasa de cambio instantánea, o sea, en el momento, pues. Cuando digo un momento es t igual a 5, en el tiempo t igual a 10, en el tiempo t igual a 20. Eso se llama tasa de cambio instantánea. Eso debe estar, aquí está, miren. Tasa de crecimiento promedio es 1, que es delta de P entre delta de T. La función, ¿quién es? P. La variable independiente es T, tiempo. Y el resultado es la población. Esta es la función de población. Ahora, pero para obtener esa tasa de crecimiento instantánea, aplican el límite de delta de P sobre delta de T, cuando delta de T tiende a 0. ¿Y qué concepto es este? ¿Cómo le llamamos a eso nosotros? Eso que tengo marcado en azul, ¿cómo le llamamos? La definición de qué es eso, jóvenes. Derivada. Esa es la definición de derivada. Eso que está allí es la derivada de la función población, esta que está aquí, ¿ve? Si ustedes la hacen, la calculan, van a llegar a esto aquí. A esto. Aquí está evaluado. ¿Dónde está? Sí, a esto van a llegar, ¿no? ¿Qué es esto que está aquí, ¿ve? ¿Dónde está? Aquí está la función, miren. Y entonces van a llegar a esa expresión, a la tasa de variación instantánea. A eso van a llegar. Calculan el límite y a eso llegan y luego les hacen la explicación que qué representa esa tasa de cambio instantánea. ¿Qué representa? Luego mira que hay algo interesante. La tasa de cambio instantánea de una función tal como la del ejemplo 1, que la función es de población, es un caso de lo que llamamos, mire, aquí está, mire. Es un caso, por eso les dije el día de ayer, lean ese problema. La tasa de cambio instantánea de una función tal como la del ejemplo 1, que es la función de población, es un caso de lo que llamamos la derivada de una función. Daremos ahora la definición formal de la derivada. Miren, y acá está la definición formal de la derivada, que es lo que les he estado mencionando ayer y hoy. Esa es la definición formal, ¿no? Y luego vimos los pasos de cómo calcularla. Aquí están los 3 pasos que están los coloqué en la pizarra. Y son los que estamos aplicando, estos. Estos son los que estamos aplicando. Y desarrollando los ejercicios. Ahora, como ya sabemos de variación instantánea, o sea que ya podemos resolver un ejercicio aplicado. Hagamos este, ¿eh? El 34 está bien. Habla de población también. Entonces, vámonos de nuevo a la pizarra. Y quitamos esto de aquí. Bien, lean el problema. Léanlo. Lean el problema y traten de entender qué es lo que nos está pidiendo. Vamos a ver, tomemos un minuto, porque ya lo tenemos 5 minutos. Léanlo. Léanlo bien y me dicen qué tengo que hacer yo con las dos ideas que acabamos de leer en el ejemplo 1.
Muy bien. ¿Algún comentario al respecto? Lo voy a leer. Crecimiento de la población, dice. Cierta población, imagínense que es la población de San Pedro Sula. Cierta población crece de acuerdo con la fórmula y le dan esa fórmula. P de T igual a 30,000 más 60 por T al cuadrado. Donde T se mide en años. Calcule la tasa de crecimiento cuando T es igual a 2, cuando T es igual a 0 y cuando T es igual a 5. Cuando me dice que calcule la tasa de crecimiento, ¿qué operación se me viene a la cabeza a mí? ¿Qué operación debemos hacer? Jóvenes, ¿qué operación debo de hacer? Cuando hablamos de tasa de crecimiento. O sea, la variación en la función población. Variación en la función población. ¿Alguien? Sustituimos la T por cada una por 2, por 0, 5. Pero si lo sustituye, lo que le va a dar es la población en ese momento, pero no le va a dar la tasa de variación. No sé si... La derivada de... Así es. Para que le dé la tasa de crecimiento en estos tiempos, la tasa de crecimiento, ¿cómo la vamos a encontrar? ¿Con qué? Lo que dijo la compañera. Derivada. Con la derivada. Eso, cuando miren tasa, inmediatamente cuando miren esa palabra tasa, la idea de ustedes tiene que ir relacionado a la derivada de esa función. Entonces, ¿cómo se escribe eso? Una vez que tengamos la derivada, vamos a evaluar esa derivada en 2, luego vamos a evaluar esa derivada en 0 y luego vamos a evaluar esa derivada en 5. O sea que el día de hoy ustedes me van a encontrar la derivada de la función P respecto a la variable T. Así, ¿ve? Eso vamos a encontrar primero. Entonces, primero vamos a encontrar quién es P de T. Luego, quién es P de T más, permítanme aquí, más delta T. ¿Quién es? Luego van a hacer la resta de P de T más delta T menos P de T. P de T. Tercer paso. Y después van a calcular el límite. Después van a calcular el límite. Primer paso, segundo paso, tercer paso. Y luego van a calcular el límite de P de T más delta T menos P de T, que eso les va a dar un resultado aquí, entre delta T, cuando delta T tiende a 0. Evalúan ese límite y esa va a ser la derivada de la función población. Tomen nota, esa va a ser la derivada de la función población. Cuando ya la tengan, van a entonces evaluar P' de T. Cuando T vale ¿cuánto? 2 sería entonces. P' de 2. Luego van a evaluar P' de 0. Y luego van a evaluar P' de 5. Esta notación les dije que la aprendieran la clase anterior. Tienen que manejar esta notación. La derivada de la función población evaluada en 2. La derivada de la función población evaluada en 0 y la derivada de la función población evaluada en 5. Pero primero tienen que ver todos estos pasos para encontrar la derivada. Bien, eso lo hacen. Mañana me dicen cómo les va. Nos vemos mañana entonces. Buenas noches a todos.